tal, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Noticias 7. Atención a la fecha. Hoy es martes 21 de junio, día de solsticio, y nosotros le damos la más cordial bienvenida a este espacio en el que hacemos un repaso por lo que pasa en el Ecuador y en el resto del planeta. Vamos a continuación a contactarnos con nuestro compañero Eduardo Córdoba, que se encuentra en Montecristi. Pero antes, ¿cuál es nuestra propuesta informativa? Estos son nuestros titulares. Gracias, como siempre, por su preferencia. Luego de 13 años fue localizado uno de los 4 desaparecidos tras una balacera en la farmacia del norte de Guayaquil. Autoridades de Manabí y Esmeraldas destacan los financiamientos y la gestión de los trabajos del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. En Guayaquil, los moradores del sur de la urbe exigen justicia y mejoras en el servicio de transporte masivo. En lo internacional, en 2 días el Reino Unido votará a favor o en contra de continuar en la Unión Europea. El reloj marca las 5 de la mañana con 32 minutos, 1 hora menos en la región insular, y nosotros hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero Eduardo Córdoba, que se encuentra en Montecristi. Ayer, una réplica del terremoto del 16 de abril sorprendió a los habitantes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen esta jornada? Le preguntamos a Eduardo a esta hora. Buenos días. Hola Vanessa, amigos televidentes, 6 horas con 32 minutos desde un lugar bastante agradable. En realidad nosotros transmitimos esta mañana desde un hotel llamado Balcones del Cerro en Montecristi, con una vista espectacular. En realidad más adelante les estaremos mostrando imágenes correspondientes a esta descripción, pero queremos iniciar esta información, esta transmisión, dándole cuenta del trabajo que hemos realizado durante la jornada de ayer. Tuvimos la oportunidad de llegar a Jaramijó, un cantón que sintió fuertemente la réplica de 4.5 grados en escala de Richter a las 6:59 minutos. Y pues de alguna manera la administración de la gestión de riesgos es mucho mejor que lo que se había presentado el pasado 16 de abril. En un albergue también tuvimos la posibilidad de conocer cómo es que se preparan, cómo es que llevan adelante el trabajo de convivencia que deben cumplir las personas que allí habitan. Aquí la nota para ustedes. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del sismo de 4.5 grados en escala de Richter se registró en Rocafuerte. En el cantón Jaramijó también se sintió entre sus habitantes, que aseguran convivir con las réplicas, tratando de anteponer una actitud de control que de temor. Es como se dice ya, uno acostumbrado. Claro, a pesar del fuerte, bueno, fue bueno, pero más o menos, sí, ya estamos adaptados. Lo primero que hice fue llamar a mi niño a una profesora para ver sobre el asunto de los niños, porque a pesar de eso usted crea que uno está preocupada. Esperando nomás que Dios quiera que no haya ninguna cosa más. Ocurre en medio de los trabajos de reconstrucción. La remoción de escombros, por ejemplo, es permanente. En esta explanada, el albergue improvisado e instalado durante las primeras semanas posterior al 16 de abril ya no está más. Lo que sí permanece, y con mejoras que se buscan implementar a través de la convivencia, son los albergues oficiales. En Colisa, diariamente al menos 7 personas se hacen cargo del trabajo de la cocina. La mayoría de personas sí cumple con las tareas que lo han puesto aquí en el albergue. Sí. ¿Todos colaboran? Sí, todos colaboran, sí. Aquí también sorprendió la réplica registrada a las 6 horas y 59 minutos de la mañana. Pero la gestión de riesgos es mejorada con los simulacros impulsados por los miembros de las Fuerzas Armadas que administran el albergue. Ellos ya conocen, nosotros hemos realizado simulacros de evacuaciones en caso de alguna situación especial que pueda atentar contra la vida. Asustada un poquito, pero con calma también por los niños, porque los niños se asustan al ver que uno se atemoriza también. Y se lo hace con las 94 familias que aquí habitan, 364 personas en total que permanecen en 101 carpas. Que aquí hemos venido sin conocerlos y aquí hemos hecho nuevas familias, nuevas amistades, nuevos amigos y una convivencia muy bonita porque uno aprende tanto de ellos como de nosotros. Ellos aprenden de nosotros. En Jaramijó, Manabí, con Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
6 horas con 35 minutos. Queremos dar cuenta también del trabajo que se desarrolla a través del Comité de la Reconstrucción y las mancomunidades que se han formado a través de las diferentes municipalidades de las provincias de Manabí y de Esmeralda, cantones afectados básicamente por el terremoto y que están aunando esfuerzos para poder dotar de infraestructura básica, por ejemplo, que ha sido afectada y otros cantones que simplemente no lo tenían antes del terremoto y ahora se pretende dotar de la misma. Veamos la siguiente información. La evaluación de lo que es hasta ahora la gestión del Comité de Reconstrucción la hicieron alcaldes manavitas como Dayton Alcíbar del Cantón Chone y Gema Ceballos, alcaldesa de San Vicente. Este último sector tuvo en la parroquia Canoa su zona más afectada y en la que hoy, dice, se mantiene un importante contingente de ayuda estatal. San Vicente afortunadamente pues está, podríamos decir que dinamizado el comercio en lo que es la cabecera cantonal. En Canoa, pues que se dedicaba más al turismo, tenemos que trabajar arduamente. Tenemos muchas demandas, pero estamos priorizando el tratamiento de los desechos sólidos y lo que tiene que ver con una regeneración urbanística que también va a levantar la autoestima de los hermanos choneses. Fernando Ceballos es el burgomaestre de Santa Ana. El Comité de Reconstrucción ha mantenido una serie de reuniones con los alcaldes en este caso y se está atendiendo las prioridades, básicamente en lo que tiene que ver con los servicios básicos de los cantones que han sido más afectados. Respecto a la provincia de Esmeraldas, la valoración la da Byron Aparicio, alcalde del municipio de Atacames. Para él, la reactivación productiva es lo más oportuno que les representa esta medida creada tras el decreto ejecutivo del pasado 28 de abril. Sobre todo en el cantón Atacames tenemos ya un portafolio de proyectos, como le digo, alrededor de unos 50 millones de dólares, que esto va a permitir una reactivación económica. Otro aspecto positivo que destacan estos alcaldes es la participación y asistencia que permiten las mancomunidades. Una mancomunidad entre Esmeraldas, Río Verde y Atacames. Y creo que es una medida para poder nosotros ser parte también de el engranaje económico de lo que vamos a recuperar por estos préstamos no reembolsables. Créditos que serán 80% pues donados por el banco y el 20% pagado por los municipios. Tyron Lino, Ecuador TV. 6 horas con 38 minutos. Ayer en la tarde tuvimos la posibilidad de conocer los problemas que se derivan o se conocen luego del terremoto del pasado 16 de abril. Las prácticas de construcción salen a la luz, las malas prácticas en realidad en este caso que habitantes de una urbanización privada denuncian porque una vez que esperan recibir la indemnización o las liquidaciones por sus viviendas, esperaban construir o reconstruir, pero lamentablemente, de acuerdo a los informes técnicos, no podrán hacerlo porque los terrenos son considerados inhabitables, son inundables. Los problemas de incumplimiento a las buenas prácticas de construcción se evidenciaron con el terremoto del pasado 16 de abril. Al menos, eso es lo que ahora entienden quienes adquirieron sus viviendas en la urbanización Fuentes del Río, en Puerto Viejo. Al haber la humedad, el movimiento y la energía que salió, nuestras casas se partió el suelo, se hundieron, se corrieron hacia adelante, se inclinaron y en este momento, al no haber una base firme, las casas que aparentemente están buenas, están rompiéndose por su propio peso porque no tienen equilibrio de fuerzas. De acuerdo a las inspecciones técnicas del Ministerio de Vivienda, Seguro Sucre y el municipio de la capital Manabita, las conclusiones determinan que 23 de las 58 casas sufren una inclinación de la infraestructura por asentamiento o deslizamiento del suelo. Hay personas, pues bueno, que aparentemente podrían o les han dicho que podrían recuperar su vivienda, ¿no? Hacer algún tipo de trabajo. Pero yo creo que es una situación de conciencia de uno. Si a uno le dijeron que el piso no vale y que la casa tarde o temprano va a ceder, pues es un riesgo para todos. Y lo que es más grave, advierte un informe del GAT municipal, la zona es inundable con alto nivel freático, por lo que una nueva construcción sería riesgosa. La constructora sabía la magnitud del problema que había aquí, el mal relleno que hizo. Pero ahí no termina el problema, en realidad empieza, porque las indemnizaciones o liquidaciones no se compadecen con los desembolsos realizados, aseguran, al comprar de forma directa al constructor como Carmen, que lo hizo al contado. Yo lo adquirí por medio de mi jubilación, yo con mi esposo, haber trabajado tantos años para que este señor nos venga a explotar y a robar, como se dice vulgarmente.
Hay quienes entregaron un porcentaje de entrada a la constructora y el resto de la deuda con el BIES, como el caso de César. A la constructora Conensa Construct del ingeniero Daniel Párraga y el señor Efrén Vélez, fueron ellos los dueños de la constructora, por 115.000, $20.000 de entrada y $95.000 fue el crédito que me otorgó el BIES. 3 años, 3 meses, letras de $865, es decir, alrededor de $33.000 que asegura haber pagado al BIES y su liquidación solo sería de $3.000. Que sumado a lo que recibió de Seguro Sucre, 67.358, está dando esos $70.000. Mi crédito fue por 95, sacamos la diferencia, son 25.500, eso es lo que yo quedo adeudando al BIES. Entonces, dichas liquidaciones a los préstamos hipotecarios se entregaría la 10ª parte de los valores cancelados hasta la fecha de sismo y se obligaría a pagar por el terreno que no sirve para volver a edificar conforme lo determinan los informes técnicos. La respuesta de ellos pues dicen que el terreno queda con uno, pero ya hemos, creo que todos hemos mencionado de que el daño aquí es el suelo. En Puerto Viejo, Manabí, con Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. H-A-P-P-E. Balcones. Bueno, seguimos nosotros transmitiendo y lo hacemos precisamente desde uno de los lugares más bonitos, más destacados de Montecristi. Y queremos acercarnos justamente donde la propietaria de este lugar, del Hotel Balcones del Cerro, ¿no? Justamente luciendo ahí un sombrero de paja toquilla propio de Montecristi, un poco para destacar las bondades de estos espacios, porque siempre es importante decirle a la ciudadanía, decirles a los turistas que la infraestructura está habilitada para que puedan venir. A pesar de las circunstancias del pasado 16 de abril y que todavía lo sentimos, pues estamos dispuestos para poder recibir a los turistas. Buenos días. Por supuesto, buenos días, un gusto que estén acá. Bueno, les invitamos a todo el pueblo ecuatoriano a visitar Manabí, visitar Montecristi, donde pues pueden contar con un lugar tan bonito como es Hotel Balcones del Cerro, con unas instalaciones muy confortables, un lugar con una vista espectacular y un clima, la verdad, muy rico. Gracias a Dios, en la desgracia del 16 de abril no tuvimos ninguna, digamos, algo que lamentar aquí. Todas las instalaciones están en perfectas condiciones y así que pueden venir a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro lugar y pues de nuestros sombreros que son tan hermosos, los sombreros de Montecristi, y de nuestras playas hermosas y todo Manabí está, digamos, preparado. Somos gente guerrera, gente noble, gente de temple, de salir adelante. Así que les esperamos a todos. Muy bien, muy bien. Entonces esa es un poco la invitación que se nos plantea para que podamos también contribuir con este proceso de reconstrucción, llegar acá, ser partícipes de estos recorridos por lugares realmente maravillosos. Esta es una muestra, precisamente Balcones del Cerro en Montecristi, para disfrutar, como ya se ha dicho, de su gastronomía, de sus bondades y por supuesto, de la amabilidad de su gente. Vamos a continuar con más información desde estudios. En nuestras próximas ediciones, por supuesto, estaremos destacando otros aspectos de Manabí. Gracias, Eduardo. La invitación está hecha. Las provincias de Esmeraldas y de Manabí están esperando por nosotros. Ecuador listo y solidario. Y vamos a revisar otros temas de su interés. Le contamos a esta hora que luego de 13 años, uno de los 4 desaparecidos tras una balacera en una farmacia del norte de Guayaquil fue localizado en el exterior por la Fiscalía General del Estado. Aquí los detalles. El fiscal general Galo Chiriboga explicó a la prensa este lunes cómo fue que se dio con el paradero de uno de los desaparecidos del denominado caso González y otros, acontecido en Guayaquil en noviembre del 2003. En julio contactamos en un país a esta persona, verificamos su paradero y a partir de julio del 2015 la Fiscalía General lo contactó y lo hemos traído al país este domingo 19 de junio del 2016. Chiriboga mencionó que por seguridad y para no entorpecer las investigaciones no se puede revelar la identidad de la persona. Estamos seguros que el testimonio anticipado que pueda dar esta persona en esta causa aclarará fácilmente
posibles personas que estuvieron vinculadas a las desapariciones. El ciudadano localizado se encuentra ahora bajo la figura de protección de víctimas y testigos y sus aportes serán vitales para conocer qué pasó con las otras 3 personas de las que hasta hoy se desconoce su paradero. Haber encontrado a esta persona nos ratifica en la teoría que tenemos sobre este caso. El próximo 27 de junio se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por el delito de desaparición forzada, en donde estará presente el ciudadano localizado. Al 28 de junio, al siguiente día, solicitaremos abrir la instrucción y ahí, una vez de que hayamos abierto la instrucción, presentaremos a este testigo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. A continuación le presentamos un reportaje que recuerda lo sucedido la mañana del 19 de noviembre de 2003 en esta farmacia de la Ciudadela Alborada en Guayaquil, hecho que dejó 8 personas fallecidas y 4 desaparecidas. La primera versión de ese día daba cuenta de que se trataba de un presunto asalto a la farmacia ubicada en La Alborada. Según versiones de la policía, habría ocurrido un cruce de balas. Por efecto de la intervención policial, 8 personas fallecieron y otras 4 desaparecieron. La investigación señalaba a 20 uniformados. De estos, 14, el 25 de abril del 2004, fueron exculpados. En septiembre del 2010, el caso se reabre y la Fiscalía, en base a datos obtenidos por la Comisión de la Verdad, empieza una nueva etapa de investigación. Aquí peritos de nacionalidad venezolana que analizaron las evidencias recogidas en el lugar donde ocurrieron los hechos, establecieron que las 8 víctimas mortales fueron ejecutadas por la espalda, lo cual se contradice con las versiones de la Policía Nacional, que decían hubo un enfrentamiento. En noviembre del 2014, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia en contra de los policías implicados en la ejecución extrajudicial de estos 8 ciudadanos. 16 años en contra de quienes fueron señalados como culpables y penas menores para quienes fueron considerados cómplices y encubridores. Los familiares de las víctimas debían recibir indemnizaciones económicas como parte de la reparación de daños. Además, se determinó que el Estado debía ofrecer disculpas públicas. Como parte de la intervención policial, en este operativo hay 4 personas que resultaron desaparecidas, sin que hasta el día de hoy se conozca su paradero. La fotografía del agente Eric Salinas llevando a un sobreviviente con el rostro cubierto se convirtió en la imagen más icónica de la denuncia, que hicieran familiares que buscan a la fecha saber cuál fue el destino de las víctimas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 6:48, cambiamos de tema. Autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, así como el comandante de la CTE, apoyan la tesis del presidente Rafael Correa de revisar el financiamiento de 2 fondos de cesantía que funcionan dentro de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto lo crearon desde 1988, así era. La denuncia la dio a conocer el presidente Rafael Correa durante su último enlace ciudadano en la parroquia Pozorja. El jefe de Estado señaló de insostenible el sistema de cesantía que existe para los uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, fondo que dijo se alimenta del 10% de los ingresos totales de la institución. El espíritu de la ley para mí era, bueno, el 10% de las multas que cobran, de los ingresos por matrícula, no. El 10% de todo, hasta lo que le daba el Estado para los sueldos, salarios, entonces han recibido millones de dólares. Pero el primer mandatario no solo hizo mención al financiamiento con el que se mantiene este fondo, sino también al beneficio que representa para altos rangos. Coronel, sale con 198.000 cuando aportó 46.000. ¿Por qué? Con el sector civil es la 4ª parte de la compensación que le da la LOCEP. A propósito, Ángel Reascos, comandante de la CTE, defendió la postura de Rafael Correa, considerando que esto debe dar paso a una total transparencia dentro de la institución de tránsito. Cero corrupción, estamos haciendo las averiguaciones correspondientes y se sancionará al que tenga que sancionarse. Pero ese no fue el único cuestionamiento del presidente de la República. También se refirió a otra caja de cesantía dentro de la CTE, pero esta dirigida a un grupo minoritario de colaboradores civiles. Crearon un fondo de cesantía con el 3% de los ingresos totales de la Comisión de Tránsito. Y como son menos de 100 empleados administrativos, no saben qué hacer con tanto dinero. Que estos fondos por ley tienen que traspasarse al BIES y se están haciendo todos los análisis, obviamente, siguiendo las directrices del señor presidente, ¿no? Durante el informe semanal del presidente se reveló que entre pagos de jubilaciones y otros rubros, el fondo de cesantías de la CTE actualmente mantiene un millonario déficit de 79 millones de dólares. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Tras la visita del gobernador del Guayas a la familia de la joven fallecida al caer de la metrovía, los moradores del sur de Guayaquil exigen justicia y mejoras en el servicio de transporte masivo del puerto principal. Hasta la cooperativa Floresta 3 al sur de Guayaquil llegó el gobernador del Guayas. El objetivo, solidarizarse con la familia de la joven quien falleció al abrirse una de las puertas de la unidad de la metrovía.
Esta visita también llegó con ayuda humanitaria para el padre de la fallecida, quien no puede movilizarse con facilidad. Ya que es la primera autoridad que se ha hecho presente trayéndome una ayuda, esta silla de ruedas que tanto la necesito. En relación al accidente, el gobernador de la provincia cuestionó la responsabilidad del organismo competente. Las responsabilidades no solo deben de recaer sobre el chofer del bus, sino que también hay una responsabilidad civil, hay que responder frente a la sociedad sobre lo que es el servicio de transporte masivo. A esta declaración se sumó la queja de los ciudadanos que utilizan a diario este transporte masivo y piden justicia. El servicio de la Metrovía es pésimo. Inclusive antes me cogió el brazo con la puerta, porque vienen demasiado llenas, hay alumnos, hay trabajadores que salen a tal hora. Al momento, el conductor de la unidad de Metrovía continúa detenido. En 45 días se realizará una audiencia que determinará si es culpable o no en la muerte de la joven. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Revisamos lo que pasa fuera de las fronteras ecuatorianas y le contamos que en Washington el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recibirá a los 3 expresidentes, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, que serán escuchados por los embajadores de los 34 países que integran la OEA para establecer mecanismos de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los sectores de oposición que impulsan un referendo de revocatorio del mandato. Desde el régimen se pide que se suspenda la invocación de la Carta Democrática Interamericana solicitada por el secretario general Luis Almagro, tema que será analizado el próximo 23 de junio. Y faltan 2 días para que el Reino Unido vote a favor o en contra de continuar en la Unión Europea, mientras que la tormenta tropical Daniel tocó tierra en México. Más noticias del mundo a continuación. En 2 días, el Reino Unido acudirá a las urnas para votar a favor o en contra de que su país continúe como miembro de la Unión Europea. A 48 horas del referéndum, las campañas se intensifican. Las últimas encuestas revelan que existe una ligera ventaja en quienes buscan su salida de este organismo internacional. Un hombre fue arrestado en el último mitin del virtual candidato republicano Donald Trump en Las Vegas. La detención se dio después de que intentó quitarle el arma a un oficial para disparar al magnate inmobiliario. El agresor fue identificado como Michael Sanford, de 19 años, quien confesó a las autoridades sus intenciones contra Trump. Ahora podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión. Al menos 6 militares jordanos murieron este martes y otros 14 resultaron heridos en un atentado con coche bomba que tuvo como blanco una posición del ejército de Jordania en la zona de Ruqam, en el noroeste del país fronteriza con Siria. La tormenta tropical Daniel tocó tierra sobre la costa del Golfo en México. Las autoridades informaron que existe presencia de fuertes lluvias en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, donde ya se registran inundaciones. Fanny Lara, Ecuador TV. La música nos indica que es tiempo de los deportes y está con nosotros Diego Valencia. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás tú? Todo bien, con ánimo, con muchas ganas. Qué bueno saberlo. Hemos vuelto ya a lo que significa el tratamiento del campeonato nacional y vamos a iniciar precisamente con información acerca de ese rubro, porque la página estadounidense Kick lanzó hace varias semanas la saga American Football, en donde en su tercer capítulo de 10 minutos hace una dedicatoria especial a lo que significa el principal referente deportivo de nuestro país, precisamente que es este deporte. Con esto iniciamos porque se trata de una producción importante que promociona o que definitivamente hace un resumen, un análisis de lo que significa el fútbol en nuestro medio. La cultura del fútbol y el juego en sí mismo son energéticos, vibrantes y excitantes. Y para entenderlo plenamente, no solo debemos enfocarnos en los jugadores y los hinchas, sino en aspectos culturales y coyunturales de acuerdo a cada país. Por eso el medio digital estadounidense Kick lanzó hace varias semanas la serie llamada American Football, enfocada en transmitir historias de la cultura y el fútbol de 8 países en América Latina. Uno de ellos es nuestro país. En Ecuador exploraron
dejaron el Valle del Chote y su producción de estrellas del fútbol como Ulises de la Cruz y Agustín Delgado, dejando en evidencia el cambio que hubo en los años 90 y el impacto del entrenador Dusan Drašković en nuestro balompié. En la tercera parada de la travesía de American Football, sus periodistas viajaron desde Guayaquil a Quito y hasta el Juncal para entender cómo el fútbol ha cambiado el rostro de Ecuador hacia el mundo. Una tierra de agricultores, tierra de poca educación, que tiene sus complejidades. Entonces el fútbol se fue formando desde una necesidad y tener un logro como uno poder ayudar a su familia y poder sacar adelante. Para ver el corto de Ecuador y la saga completa, pueden visitar la página web www.kicktv.com/americanfootball. Como para no perdérselo, un registro cultural deportivo de los diferentes países de esta América Latina. Vamos a cambiar de tema y como los dijimos en la introducción, ya poniendo nuestra atención y nuestros ojos en lo que significa el campeonato ecuatoriano, que se reanuda este fin de semana, pero antes hay un partido de este próximo miércoles a las 19 horas en el que Independiente del Valle tendrá que enfrentar a Barcelona Sporting Club, aplazado por la fecha del pasado 16 de abril, por causas que ya todos conocemos. Este choque llega para Independiente del Valle con algunas novedades que conocemos a continuación. Después de caer en la ciudad de Portoviejo ante el Delfín, este lunes retomó los trabajos en el predio del Chillo Gijón el equipo de Independiente del Valle. Para los dirigidos por Pablo Repeto, es fundamental analizar los errores cometidos en el último partido, con miras al próximo aplazado ante Barcelona y de cara a la semifinal de la Libertadores. Estamos pensando totalmente en el torneo nacional, igual no descuidando lo que es Boca, sabemos lo que es un gran rival y por ahí sabemos que ese partido también va a ser difícil, pero bueno, pienso que estos partidos nos va a ayudar a llegar con buen ritmo hasta ese partido. Los Rayados de Sangolquí aún tienen 2 compromisos diferidos en el campeonato y buscan aprovecharlos para cortar distancias con el líder. Hoy están a 10 puntos de diferencia del Club Sport Emelec. Dando prioridad al partido del 7, pero no quiere decir que tampoco vamos a regalar los partidos que tenemos en el campeonato, vamos a jugar con todo y bueno, trataremos de lograr el resultado y bueno, volver a la confianza, que es muy importante, ¿no? Este miércoles, desde las 19 horas, en el Estadio Cantonal de Rumiñahui, se jugará el encuentro aplazado entre Independiente del Valle y Barcelona, un partido que no se pudo disputar por el terremoto del pasado 16 de abril. Por su parte, en cambio, veamos qué prepara Barcelona. Recordemos que existen algunos partidos que se tienen que cubrir, dadas las circunstancias, tanto por los compromisos de Independiente, como de Liga, como del mismo Club Sport Emelec en la Copa Libertadores de América. Y este es uno de ellos, el que Barcelona medirá al conjunto de Sangolquí. Las novedades del ídolo del astillero en la siguiente nota de Ramón Morales. Barcelona pone en marcha su última etapa de entrenamientos de cara al compromiso de este miércoles ante Independiente del Valle, en encuentro que en su momento fue postergado por la participación de los segundos en la Copa Libertadores de América. Los amarillos quieren conseguir los 3 puntos en condición de visitantes. El conjunto torero, dirigido por Guillermo Almada, practicó este lunes en horas de la tarde en el Estadio Monumental, sin acceso a los medios de comunicación, donde el estratega uruguayo hizo hincapié en la estrategia que utilizará ante los de Sangolquí. Los toreros quedarán listos este martes para lo que será el partido ante Independiente, el miércoles a las 19:30 en el Estadio General Rumiñahui de Sangolquí. Y el pasado sábado, tras el partido de Argentina frente a la selección de Venezuela, en el marco de estas cuartos de final de la Copa América Centenario, se rompió un nuevo récord por parte de Lionel Messi. Está tan solo a un gol de convertirse en el romperredes más importante de su selección. Igualó ya con 54 tantos el rubro que parecía como inalcanzable por parte de Gabriel Omar Batistuta. Se refirió precisamente a esta igualdad, a este empate, el batigol y también el referente de la selección albiceleste. Lionel Messi es un símbolo, es una gran persona. Que miren esto, la gente lo ama, viejo. La gente de todos los países. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Lleva esa pulga en mi casa! ¡Nada más! Digo que es un monstruo, que juegue para siempre, pues es una locura. Messi. Siempre Messi, siempre.
Y llegó ese gol tan esperado, el tanto que Batistuta y Maradona habían predecido hace mucho que Lionel Messi marcaría con la selección argentina, sucedió en el partido de cuartos de final ante Venezuela. Un nuevo hito de la Pulga en su carrera y una marca que alcanza ante uno de los mayores referentes de ataque del albiceleste, Gabriel Omar Batistuta. Hasta ahora el récord pertenecía a Batigol por sus 54 goles anotados en 77 partidos disputados con la selección mayor, esto en el lapso de 11 años. Sin embargo, en el mismo tiempo, pero con 111 compromisos a su haber, Messi alcanzó ese número soñado y seguro le restan muchos por delante. Por lo que significa, por estar al lado del Bati, la verdad que muy contento, pero más contento como dije la otra vez, por el resultado, por el partido que hicimos, por pasar una fase más, por estar en semifinal, así que eso es lo importante. Sin embargo, luego de ser interrogado sobre si le duele perder la marca, Gabriel Batistuta aseguró: Yo lo quiero felicitar a Messi. Es la primera reacción que me surge al ver que superó mi récord. Leo se merece el título de máximo goleador de la selección argentina. Decir cualquier otra cosa de mi parte estaría de más. No me lo saca un normal, un terrestre, me lo saca un marciano. Como para incluso sentirse un tanto orgulloso, ¿no? Lo de Gabriel Omar Batistuta, me lo sacó un extraterrestre, dice en la parte final de su intervención a propósito de este récord empatado. ¿Será que supera Messi a Batistuta? Pues lo sabremos en el desenlace de esta Copa América Centenario. Por acá Vanessa Hervás ya empieza a calentar la garganta porque dice que no se va a perder el partido de Independiente frente al conjunto de Boca Juniors, en cambio por la Copa Libertadores de América. Yo le pregunto, porque todo el Ecuador quiere saberlo, ¿cuál es el grito de guerra de Independiente? El grito de motivación, no de guerra. Usted lo sabes, agrio, tortillas y hornado. Independiente es un tornado y estaremos alentando a nuestro equipo este momento del cotejo con este final ya que queremos ver que sea nuestro campeón pues Independiente del Valle. Buenos días, Vanessa. Buenos días para ti también, un abrazo para ustedes. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más. Viene Pensamiento Crítico, Carlos Rabascal con sus invitados, así que esté con nosotros. Esta es la señal informativa de la televisión pública. Ya volvemos con más. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Rubén Blades, cantante, compositor, músico y actor. Mi primer disco tenía creo que 9 canciones u 8 canciones. Yo escribí 7. Conocido como el poeta de la salsa. No te pierdas sus historias y experiencias en Músicos y Cantores. Primero en mi casa nunca hubo piano. El piano era un lujo. Hoy, 23:30. Sorpresas te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina. IES te informa. ¿Sabías que los hospitales de tercer nivel del IES cuentan con médicos especializados y unidades de investigación genética y de enfermedades raras? Gracias a esto, los asegurados pueden realizarse cirugías de alta complejidad, como trasplantes de riñón, hígado y córnea, sin costo alguno. También realizan cirugías y procedimientos únicos en el país que devuelven la oportunidad de vida a miles de ecuatorianos. IES, mejor que nunca. La patria va. La muerte visita el campamento de Jacob. Lía, no me hagas esto, amor. Amor, no me hagas esto. Lía. Padre, ¿qué pasó? Sueños de Egipto. Hoy, 19:30. No puede ser. Madre. No. Despiértala, Leví. Ecuador TV, somos todos. Somos Kenny y Zoltan, 2 científicos en una misión en Vietnam, un área repleta de serpientes venenosas. ¡Tao, una cobra real! Zoltan busca serpientes. Yo quiero descubrir cómo las personas viven con tantas de ellas. Serpiente, los errores pueden matarte. Serpiente, está en eso. Ese es Zoltan. Serpiente, increíble, es absolutamente increíble. Solo hacemos cosas que atraen los problemas. Nat Geo nos trae Kenny y Zoltan en busca del veneno 2. Hoy, 20:15, Ecuador TV, somos todos.
Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico. Tenemos la presencia del doctor Rafael Ollarte, analista jurídico y constitucionalista, con quien vamos a hacer un análisis durante estos 20 minutos sobre qué incidencia ha tenido la nueva Constitución, la Constitución de Montecristi, en la vida democrática del Ecuador. Rafael Ollarte, muchas gracias. Oiga, buenos días, qué placer. Bueno, sí, veo que has venido preparado con tremendo tomo de Derecho Constitucional. Bueno, la Constitución de la República es una Constitución nueva que ha merecido halagos en el exterior en términos de los principios. En el Ecuador hay algunas dudas o algunas críticas a la Constitución. Lo cierto es que la Constitución ha marcado estos 10, bueno, no 10 años porque la Constitución se aprobó luego, pero gran parte de la vida de este régimen. ¿Cuál es la evaluación que hace Rafael Ollarte en relación a esta nueva Constitución en la democracia ecuatoriana? Mire, hemos tenido ya 20 constituciones. En Ecuador no es novedoso hacer constituciones. Tampoco es novedoso hacer constituciones de avanzada. Nosotros hemos tenido tradicionalmente constituciones bien logradas, por lo menos en su texto. Lo que sí sería novedoso es que se la respete de vez en cuando. Esa es la parte en la cual estamos en deuda. ¿El país no ha sabido entonces fortalecer esa institucionalidad democrática a partir de las constituciones? No, porque nosotros creemos que la vida social se arregla haciendo normas. Entonces, cuando usted tiene un problema coyuntural, ¿cómo lo quiere solucionar? ¿Cambiando la Constitución o cambiando la ley? Hoy día ya se habla que en un cambio de régimen habrá que cambiar de Constitución. Entonces, eso marca lo que hemos hecho en Ecuador tradicionalmente, hacer constituciones. Mire, una Constitución es importante que esté bien hecha, pero más importante es que se respete, y que se respete en todas sus partes. No solamente en la parte que nos gusta, que a los políticos les encanta aquello. Es decir, la parte que a ellos les gusta, la Constitución es irrestrictamente respetada. Pero en la parte que no les gusta, y comenzamos a saltarla. Ahora, pero este tema de esa cultura y de ese hábito de querer cambiar la Constitución, gobiernos van, gobiernos vienen, cambio la Constitución de acuerdo a mi visión, ¿significa entonces que no hay una visión de Estado en el país? ¿O significaría que no habría una visión de Estado en el país? ¿Eso no se deriva también porque queremos de pronto en la parte orgánica hacer constituciones demasiado reglamentarias? A ver, ¿por qué se hacen constituciones reglamentarias en Ecuador? Básicamente por el temor de dejar materias en manos del legislador. Claro, el legislador, hacer la ley es menos complicado que hacer una constitución. Modificar la ley es naturalmente menos riguroso que modificar una constitución. Por lo tanto, usted hay muchas cosas que no deberían estar en la Constitución, pero que usted las introduce aquí. Ahora, ese tema de introducir excesivas materias en la Constitución le genera una dificultad. El envejecimiento constitucional. Es decir, la Constitución empieza a perder la capacidad de adaptación. El intérprete de la Constitución tiene el terreno marcado. Entonces, por lo tanto, él no puede trabajar si no se queda dentro del margen constitucional, que así debe ser. Pero si usted empieza a reglamentar absolutamente todo, resulta que en determinados momentos o la respeta y no puede solucionar el problema, o pasa el margen. ¿Y qué es lo que preferimos nosotros? Pasar el margen. Y como comenzamos a violar la Constitución permanentemente, la solución que damos, que no es nada creativa, es modificarla o cambiarla permanentemente. Pero en ese sentido, a ver, si estamos queriendo y somos amantes de una Constitución, porque nadie discute la parte de los principios, por muchos sectores es resaltada de forma positiva la Constitución de Montecristi, pero al tratar de ser muy reglamentaria también corre el riesgo de no responder a la dinámica y evolución de los tiempos de acuerdo a lo que exigen esos tiempos. Efectivamente. De hecho, usted tiene normas que las sobrepasa permanentemente. Por ejemplo, a ver, en materia institucional, esta Constitución, en la parte orgánica, es muy parecida a la del año 98. En algunas materias parece plagio, o sea, está igual. ¿En qué ha variado la Constitución 98 respecto de la del 2008 en la parte orgánica, es decir, organización y funcionamiento del poder del Estado a través de instituciones políticas? El presidente de la República es elegido del mismo modo que con la Constitución del 98, con las mismas reglas de mayoría absoluta, con el 40 a diferencia de 10. La Asamblea es elegida del mismo modo que el Congreso, con unos aditamentos, es decir, la elección de asambleístas nacionales que teníamos hasta el año 96 y las de asambleístas por el exterior. De ahí el método que usted utiliza para asignar escaños. El número de escaños es idéntico a la Constitución del año 98. Los poderes que usted le asigna a cada poder del Estado son similares. ¿Cuál fue el cambio?
que usted le restó a la Asamblea o Congreso la potestad nominadora, es decir, el nombramiento de funcionarios. Eso se lo quitó y se lo entregó ¿a quién? A un organismo que no tiene origen democrático, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde los ciudadanos participan muy poco y controlan menos. Pero ahí no hay una falla de apreciación, Rafael, con el debido respeto, cuando dice no tiene origen democrático. El Consejo de Participación. Pero ¿cómo? Sí, me refiero al Consejo de Participación. ¿Cómo no? Primero que yo soy un crítico del Consejo de Participación, pero quiero preguntarle, ¿cómo no va a tener origen democrático? Bueno, ok, no es electo, que es distinto, pero no, ¿cómo no va a tener un origen democrático si la Constitución fue aprobada por el mismo pueblo ecuatoriano? No, pues, pero eso es otra cosa. Pero tenemos que ir al génesis. Yo no estoy dudando de la legitimidad de origen de la Constitución, pero es que usted en una Constitución no puede poner cualquier cosa. Pues usted no puede decir el día de mañana que porque la Constitución es aprobada democráticamente, usted puede establecer un régimen antidemocrático en la propia Constitución. Entonces con eso estaríamos igualando todos los sistemas. Me basta con que la gente me diga sí a una Constitución para que yo en la Constitución ponga cualquier cosa. De hecho, usted mire, en el derecho comparado, y en Ecuador, ¿cuántas veces la gente le dice no a una nueva Constitución? Rarísima vez, porque la gente cuando usted le plantea una nueva Constitución, y los políticos para esto son muy buenos, le hace promesas. Entonces, cuando usted propone una nueva Constitución, ¿qué le dice a la gente? Le cuenta la parte buena, pues no le cuenta la otra, ¿ya? Ahora, ese Consejo de Participación lo que asume son las facultades de nominación. ¿Por qué se las pasamos al Consejo de Participación Ciudadana? Porque la gente no confiaba en el Congreso. ¿Quién elegía al Congreso? La misma gente que no confiaba en él. Y ahora lo que habría que preguntar es quién confía en el Consejo de Participación. Claro, pero lo que pasa es que en el Consejo de Participación Ciudadana usted tiene un déficit democrático porque usted no hace nada respecto al nombramiento. A usted le podrán decir que usted puede ir a impugnar. Sí, pero eso es algo bien distinto a ir a una urna y votar por quién usted quiere que sea su representante. El Consejo no representa. Ahora, pero esta Constitución se habla que es una Constitución de derechos a diferencia de otras constituciones. ¿Qué significaría esto de constituciones de derechos para que nuestros amigos televidentes dimensionen este tema? Mire, obviamente cuando usted hace una nueva Constitución no debería retroceder. Y lo que generalmente hacemos es reconocer de un modo más generoso, de mejor manera, los derechos. Lo contrario sería inaceptable en estos tiempos, donde además usted tiene internet y puede copiar cualquier cosa. Ahora, cuando usted tiene una Constitución, no solamente tiene que reconocerme derechos, que era lo que tradicionalmente hicimos. De hecho, la Constitución del 29 es una cuestión generosísima en materia de derechos. Bueno, ¿y el mecanismo de protección de los derechos? Porque si yo te pongo el derecho y no te pongo el mecanismo de protección, es yo te ofrezco, busca quien te dé. Y el mecanismo de protección no es otra cosa que garantizar. Exactamente. Entonces, ¿qué se ha hecho? No ahora. Yo le diría que básicamente desde los años 90, incluir una serie de garantías. Antiguamente el amparo, ahora la acción de protección. El habeas data, el habeas corpus que ya venía del 29 con la ley del 33, ¿ya? Y el acceso a información pública. Eso lo hemos tomado como venía del 98. ¿Qué hemos agregado? La acción por incumplimiento. Ahora, ¿cuál es el problema de esta acción por incumplimiento? Se demora años, pues 3, 4 años de la Corte Constitucional, pues te da lo mismo, ¿no? O sea, proponla para que te quedes esperando ahí. Pero entonces pregunto, ¿esos derechos están nominalmente enunciados, pero el mecanismo no es el eficiente para protegerlos y garantizarlos? Mire, si no hay voluntad política de hacer cumplir la Constitución no va a ser cumplida. Es decir, usted me puede poner un texto que suena maravilloso, que si no lo quiere respetar y los mecanismos no funcionan, pues ahí queda, ¿no? Ahora, la Constitución, ¿qué tiene de bueno? Por ejemplo, tiene un estupendo mecanismo de control constitucional. Es decir, tenemos... Ahora la acción de inconstitucionalidad, a diferencia del año 98, sirve para impugnar cualquier clase de acto, incluso una reforma constitucional. ¿Cómo tiene mejor mecanismo de control constitucional si el mismo Rafael Ollarte me habla que en materia de derechos los mecanismos no garantizan estos derechos porque se pueden demorar 3 años y todo parte de la misma Constitución? Le quiero distinguir lo que dice la Constitución, es decir, la Constitución formal, de lo que es la Constitución real. Es decir, los mecanismos están. Hoy día, por ejemplo, usted se puede oponer a una omisión inconstitucional, o lo que antiguamente no podíamos hacer. Es decir, usted tenía normas constitucionales, como por ejemplo, se sancionarán las prácticas monopólicas, pero no tenía ley antimonopolios. ¿Qué le podía decir al Congreso? Mire, legisle, porque desde el año 67 tenemos esta norma constitucional que dice que se deben reprimir las prácticas monopólicas y usted no tiene ley antimonopolios. No teníamos fórmula de demanda. Hoy tenemos ley. Hoy día la tenemos, la acción de inconstitucionalidad por omisión. Pero esa es la Constitución formal, eso es lo que te dice la Constitución. Ahora, anda a la Corte Constitucional y presenta tu demanda. Es decir, que la Corte Constitucional te responde una demanda de constitucionalidad luego de 7 años. Es como tener abuelita pero muerta. Sí, pero claro, o sea, tengo el mecanismo. Ahora, hagámoslo funcionar.
Claro, uno dirá, ¿es un paso importante tener el mecanismo? Sí, porque si no lo tengo... Pero eso va a suceder con esta Constitución, con cualquier otra Constitución, con un gobierno, con cualquier gobierno. ¿Cómo garantizar entonces la eficiencia en el cumplimiento constitucional en esos mecanismos? La pregunta del millón. Porque eso depende de la voluntad política. Entonces nunca vamos a tener el ¿Tienen mecanismo. los políticos la voluntad de ser controlados? Me refiero a asambleístas, presidente de la República, órganos seccionales. ¿Tienen la voluntad? ¿Usted se acuerda de Velasco Ibarra? Velasco Ibarra era un tipo que, a diferencia de los políticos actuales, era muy frontal. No digo que estaba bien lo que el señor hacía. ¿Por qué no le gustó al señor la Constitución del 45? Porque creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Y el que dijo? A mí ningún órgano como ese tribunal me va a venir a detener la administración pública. No lo acepto. Constituyente y volvemos al Consejo de Estado. Hoy día, ¿qué haría usted? No le aconsejaría pues a Velasco Ibarra que desprecie la Constitución, sino que la deje formalmente vigente y que cope el órgano. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que un próximo gobierno no quiera también copar todos los órganos del poder público? Porque copar una magistratura constitucional es terrible. Porque el ciudadano no tiene a dónde acudir. Si a usted le violan sus derechos, si a usted le violan la Constitución, y el órgano que tiene que responder no lo hace... Pero hoy estamos hablando que la Constitución establece mecanismos y que se ha creado un marco jurídico en ese sentido. Sin embargo, de aquello ya se habla desde ciertos sectores políticos, sobre todo desde la derecha ecuatoriana, a decir, hay que cambiar la Constitución. Yo no lo haría. Es que yo no lo haría. Ahora, yo no estoy seguro también que... un político de oposición, independientemente si es de derecha, izquierda, populista o todo lo contrario como suelen ser los nuestros, de que vaya a ver esta Constitución y a leerla y vaya a renunciar al poder que le da. Antes se decía, cuando estaba en proceso esta Constitución, que había que hacer una reforma institucional y que había que limitar el poder de veto presidencial. Yo decía, veré volar un burro antes de que me saquen esta norma. Y la norma se volvió a repetir. Porque los políticos no renuncian pues generosamente al poder. Los políticos quieren poder, ojalá con buenas intenciones, porque si son con las otras intenciones estamos fregados. Pero si lo hacen con buenas intenciones quiere tener poder, no quiere tener cortapisas. Entonces esta Constitución me sirve. Me sirve. Ahora, naturalmente, que no le guste. Si usted es derechista, ¿cuál es la parte que no le gustará? La parte de la economía. Pero tampoco es una cosa insoslayable esta cuestión que uno diga, no, esta Constitución me consagra absolutamente el estatismo. Por ejemplo, cuando usted lee el texto constitucional, la concesión, por ejemplo, de servicio, obra y demanio, son casi imposibles. Concesionar servicio eléctrico, concesionar carreteras, usted dice, es excepcional. Pero usted sabe que esa norma, como no están previstas las causales de excepción, usted sigue concesionando y sigue concesionando. ¿Cuál es el problema que tiene? Le incomoda lo que dice la Constitución, pero no vea lo que dice la Constitución, vea lo que se hace con la Constitución. El problema que usted tiene en Ecuador es básicamente eso. Pero sin embargo de aquello se dice que falta seguridad jurídica y ese es un discurso que ciertos sectores empresariales y de derecha vienen indicando desde hace mucho tiempo. Pero no solamente ahora, eso es tradicional en Ecuador. Seguridad jurídica. Es decir, es una queja constante. ¿De qué depende? ¿De que en realidad no existe o depende ya de una costumbre de quejarse? No, a ver. Seguridad jurídica implica que usted tiene normas conocidas, normas previas, normas claras. Si usted le va cambiando permanentemente la normatividad, se le genera inseguridad. Por ejemplo, si un amigo extranjero le dice a usted, vea Carlos, cuénteme, ¿cuál es el régimen impositivo del empresariado en Ecuador porque quiero ir a invertir? ¿Usted le puede dar una respuesta de que el régimen impositivo que tiene ahora va a ser el del próximo año? Ni siquiera eso le puede responder. ¿Cuál va a ser el régimen laboral? ¿Está seguro que no va a cambiar? Entonces, claro, usted lo que tiene siempre presente en Ecuador es que le están modificando leyes y la Asamblea cree que es una panadería, es cosa de que usted meta un proyecto y salga. A veces incluso... cuando usted ve, y eso es un déficit de seguridad jurídica, que le modifican leyes a través del veto en leyes que no tienen nada que ver con la materia de la ley que se está reformando. Entonces, la reforma permanente. El segundo déficit de inseguridad jurídica, ¿cuál es? Que la norma no sea clara, que la norma no sea precisa. Que se preste para subjetividades de interpretación. Vea usted hoy día, haga un curso usted sobre el Código Orgánico General de Procesos. Usted hace un seminario del COGEP y se le llena. ¿Por qué? Porque los abogados también tienen problemas con una norma tan elemental. Esto me lleva a otra pregunta.
Es decir, si estamos hablando de una constitución de este tipo como la de Montecristi, ¿verdad? Hay un neoconstitucionalismo dentro de la aplicación y el ejercicio de la justicia ecuatoriana. ¿Eso cómo ha modificado la administración de justicia? A ver, neoconstitucionalismo hay desde el año 45. Cualquier constitución posterior a la Segunda Guerra Mundial que te establece un régimen de garantías a los derechos, tú la puedes engarzar en el régimen pero el 45 para acá ha Pero pasado claro, muchos soles, muchas lunas y mucha agua como para decir que eso sería ya un neoconstitucionalismo. Espérese, es que una cosa es creer que algo es nuevo y otra cosa es que realmente sea nuevo, porque aquí a uno le dicen, mira, es que en esta Constitución se ha consagrado el principio de aplicación directa de la Constitución. Perdóname, eso está desde la Constitución del 45. O sea, si crees que eso es nuevo, o es que en esta Constitución hemos establecido el principio de que los derechos deben ser interpretados del modo más favorable. Eso está desde la Constitución del 67. Ok, entonces el neoconstitucionalismo viene de un tiempo atrás. Ahora, ¿cómo ha incidido en el ejercicio y de la administración de justicia? Porque eso es importante. Sí, claro. ¿En qué ha incidido? Usted antiguamente, y pregunta a los abogados más viejos, antes de los años 90, ¿para qué le servía el texto de la Constitución? Bueno, le servía para adornar la biblioteca, para trancar una puerta, para cogerlo ahí y ponerle debajo de una mesa que le está... Para eso servía, es decir, usted no invocaba la Constitución en un proceso. Hoy día no es así. Hoy día los abogados en cualquier materia invocan la Constitución en sus causas. Usted tiene una causa laboral e invoca la Constitución, y no solo que la invoca para rellenar el escrito, sino que el juez tiene la obligación de aplicar la Constitución. Ahora, yo le debo decir que en esto hay un retroceso en la Constitución 2008. ¿Cuál es el retroceso? Con la Constitución 98, cuando el juez veía que una norma en el caso era inconstitucional, él la inaplicaba. Por ejemplo, yo soy tribunal penal y tengo una pena de muerte. Entonces, ¿yo qué digo? Pero la Constitución dice que no hay pena de muerte. ¿Qué hago? Inaplico esta norma que es directamente inconstitucional. desde el ejercicio del juez. Exactamente, yo. ¿Ahora dónde tiene que ir? El juez tiene que interrumpir el proceso y consultar a la Corte. Es el sistema español, básicamente. Ahora, claro, ese sistema tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? Que usted tenga un solo intérprete de la Constitución. Porque, claro, ¿qué te dicen los defensores de ese sistema? Si todos los jueces pueden a su antojo interpretar la Constitución, usted va a tener múltiples intérpretes e interpretaciones disímiles de la misma norma. En cambio, aquí tiene solo uno. Lo cual también se podría prestar a otro tipo de acciones irregulares, por decirlo menos. Efectivamente. Por ejemplo, trabar el proceso, detenerlo. ¿Ya? Porque, claro, yo tengo que detener y enviar a la Corte. Y con eso no continúa. Claro, debería demorar 45 días el proceso. Ahora, veamos cuánto dura. La estructura operativa de la justicia, llámese jueces o operadores de justicia, están a la altura, llamemos así, de esta nueva Constitución, porque ahora se habla de justicia constitucional. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que un juez laboral, un juez civil, están un poco desapegados del tema constitucional, como no sea el tema de recibir una acción de protección, una habeas data o una habeas corpus. Claro, uno dice, ¿por qué al juez civil o al juez laboral se le desapega la Constitución cuando tiene que fallar una causa propia sobre su materia y se le entregan las otras garantías? Pero claro, cuando está resolviendo su propia causa, un juez civil resolviendo causa civil, si él encuentra una duda constitucional no la puede decidir, la tiene que remitir a la Corte Constitucional. Entonces, la justicia constitucional en esa materia está concentrada en la Corte Constitucional. ¿Qué tienen los demás jueces? El conocimiento de las garantías, lo cual también es un tema bastante complicado, porque usted puede decir, es que el juez no conoce, es que el juez esto y el otro. Sí, pero bueno, esto en el año 2008 usted le entregó a jueces que no tenían esta práctica asuntos que no eran de su conocimiento, sino un juez de inquilinato resolviendo protecciones, cosa que nunca había hecho. Yo creo que fue una cuestión excesiva en su momento, pero ahora uno entiende que la preocupación por conocer el texto constitucional es cada vez más recurrente. Ahora, ¿para qué la usamos? Eso es otra cosa. Pero en eso los jueces no tienen nada que ver, porque usted es el que pide, el juez le resuelve. Si no le gusta lo que decía el juez, tiene recursos. Ahora, también veamos la posibilidad de tener un juez competente, independiente e imparcial. ¿Lo dejamos ser imparcial? ¿Lo dejamos ser independiente? Cuando Rafael Ollarte indica, lo dejamos, o pregunta, ¿lo dejamos ser imparcial, lo dejamos ser independiente? ¿Se refiere a que el juez es susceptible de presiones? Sí, claro, como cualquier ser humano. Ahora, usted tiene que tener un sistema en el cual esas presiones sean imposibles. Nosotros no tenemos ese ¿Hay sistema perfecto? No, en lo absoluto. Usted pregunta en cualquier parte. Entonces no habrá juez imparcial. No, a ver. Usted me pregunta por sistema. Sistema perfecto no hay. Usted va a cualquier parte
a México, a Bolivia o Chile, la gente se queja del sistema. Le pregunto, ¿puede haber juez perfecto y cómo lo protegemos al juez? No, juez perfecto no puede. Pero imparcial, ya que dijo imparcial. Sí, claro. ¿Cómo lo protegemos al juez? No persiguiéndolo por una decisión que tome que le moleste a algún político. Eso es decisión política, entonces. Bueno, vamos ya terminando. Rafael Ollarte, un gusto estar acá contigo. Vamos al tema de la famosa recolección de firmas para una eventual consulta popular, para permitir que el presidente de la República pudiese ser reelecto. El propio presidente expuso la necesidad de incluir una transitoria que le impida participar en este proceso electoral del 2017. Una consulta como la que se está proponiendo, todavía no es una consulta, recién les dieron los formularios para recoger la firma. ¿Puede modificar las reglas del juego en ese sentido para febrero del 2017? A ver, la Constitución lo que le impide es hacer reformas legales un año antes de las elecciones. No habla de reformas constitucionales. ¿Y esto qué sería? La Constitución no es una ley, ni formal ni materialmente una ley, ni siquiera se redacta como una ley. A mis amigos de la oposición, que los tengo y muy buenos, hay que decirles que hay que tener cuidado, porque yo no puedo interpretar ampliamente una norma restrictiva de un derecho. El pronunciamiento en consulta popular es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 61 de nuestra Constitución. Yo no puedo decir que las reglas de restricción de la posibilidad de acceder a la consulta pueden ser interpretadas ampliamente. Eso lo impide el artículo 11.5 de la propia Constitución. Otra cosa es que no nos guste la idea. Otra cosa es que nos parezca inoportuna. Respuesta concreta, Rafael, en ese sentido. Es decir, si se presenta la consulta y la gente dice sí, los ciudadanos dicen sí, quiero que el presidente de la República pueda participar en las elecciones del 2017, ¿puede participar? El problema es cuándo va a ser la consulta, pues, porque si usted me dice esto en octubre, cuando ya están inscritas las candidaturas, no sirve de nada. Pero esos temas de tiempo, estoy hablando del tema de la consulta. Por supuesto, si usted pudiese eliminar la transitoria, podría participar. El problema es que el mecanismo que están optando, ¿ya?, es un mecanismo inadecuado. ¿Por qué? Porque usted ahora va a recolectar firmas. Dicen que 45 días. 45 días es agosto. Son casi 1 millón de para firmas. Que te verifiquen las firmas. Digamos que el Consejo Electoral se mueve y califica en 15 días. 2 meses fueron para entregar formularios. Entonces, pero pongamos 15 días para... Es decir, más pasan los problemas de operatividad que por legitimidad de la ley. Exacto, porque tiene que requerir además un segundo dictamen de la Corte que se va a demorar un mes. O sea, ya estamos en septiembre. ¿Cuándo quiere realizar la consulta? Si hay entre convocatoria y consulta 60 días. Ya es noviembre, ya se acabó. O sea, no tiene sentido una consulta popular. Si es que hubiese voluntad política de que ese tema hubiese sido resuelto por el pueblo, no hubiésemos tenido una enmienda por vía parlamentaria, sino una enmienda por vía de consulta popular. Así de fácil. Además, cualquier político sabe esto. Usted no va a convocar una consulta popular si no sabe que la va a ganar. Si tiene cualquier duda de que la puede perder, no la convoca. La oposición en una consulta de esta clase, ¿se uniría o no se uniría? Tal vez una persona de derecho liberal no vote por Lourdes Esteban, ni una gente de Pachacutic vote por Lazo o por el que sea, pero sí van a votar no, todos, toda la oposición, todo ese gran conglomerado, si usted le propone esta idea. Por eso no se convoca una consulta. Si los políticos, tampoco uno puede creer la torpeza pues, de un político de convocar algo que le va a resultar perjudicial. No, pues, eso no va a ocurrir. De hecho, si el presidente de la República hubiese querido ser candidato, no se demoraría nada en ir a la... No se hubiese demorado nada en ir a la Corte Constitucional y pedir que se declare la inconstitucionalidad de la transitoria. ¿Cuánto se hubiese demorado? 5 segundos. Para Rafael Ollarte, esto responde más a una acción estratégica de pre-campaña, entonces. No, yo creo que esta fue una idea que tuvieron estas dos chicas. ¿De forma aislada? Yo no creo que sea aislado. Lo que pasa es que en los movimientos y partidos políticos hay muchas dificultades internas. Ahora, tampoco hay que negar algo. Estas dos chicas se han hecho conocidas, y se han hecho conocidas por la oposición. ¿Son buenas candidatas? O sea, salen ganando ellas. Un político siempre necesita que se hable de ellos. Si usted no habla del político, el político está muerto. Y los movimientos y partidos también necesitan gente conocida. ¿Con qué? Gente conocida. Una campaña de 45 días usted no hace conocer a nadie. Rafael Ollarte, pero también hay políticos vivos que están muertos, ¿ah? Eso en todas partes. Rafael Ollarte, muchas gracias por estar acá y poder compartir este análisis sobre la incidencia de la Constitución en la vida democrática del Ecuador. Un placer. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, vamos a un corte y seguimos con más información y noticias aquí en Ecuador TV.
Este viernes en Documentales Ecuatorianos. La fiesta de la cosecha. Una tradición andina para dar gracias a los dioses por los alimentos. Hacemos nuestra hollanza, que se llama hollanza de la cosecha, es agradecernos de entre nosotros y agradecer a Dios a Dios, al sol y a la tierra. Vamos todos entonces, vamos a la cosecha. ¡Viva la cosecha! Documentales Ecuatorianos. Viernes 22:30. Hemos exportado sombreros desde muchos años atrás. Hemos sido conocidos a nivel mundial como los tejedores de los sombreros más finos del mundo. Uno comienza aquí hasta que ya lo termina. Ya lo calza en esta forma, le pone trenza y ya uno ya le gira la falda, lo remata y ya está terminado. Conoce lo tradicional de Montecristi. Miércoles 20:15. Ecuador TV. Somos cultura. Estar alerta no es lo mismo que caer en pánico. En caso de sismo, piensa rápido. Actúa durante. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Conserve la calma y ubíquese en una zona de seguridad. Corte el sistema de gas y electricidad. Aléjese de postes, cables y marquesinas. Estaciónese alejado de edificios altos. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al EQ 911. Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Noticias 7. Estamos en martes 21 de junio y saludamos a nuestro compañero Abraham Verduga en la ciudad de Guayaquil. Abraham, buen día. ¿Qué tal, Vanessa? Es un gusto saludarte. Bienvenidos todos a Noticias 7. Mucha información para contarles y arrancamos de inmediato con Manabí. Desde el Cantón Montecristi, nuestro compañero Eduardo Córdoba nos tiene noticias. Adelante, Eduardo. 7:31 en la mañana. Gracias a Abraham. Amigos televidentes, queremos nosotros dar cuenta de la información que hemos podido recabar durante las últimas horas en la provincia de Manabí. Queremos mostrar los problemas que nos han dado a conocer los habitantes, los moradores de una urbanización privada que se vieron afectadas sus viviendas porque el terremoto básicamente los dejó sin esa posibilidad de volverlas a habilitar. Pero lamentablemente las indemnizaciones no pueden ser correctamente aplicadas, si se quiere, porque no se está tomando en cuenta. Nos dicen que el terreno ya no es posible volverlo a construir o volver a readecuar las viviendas que fueron afectadas. Veamos la nota y luego mostraremos las bondades desde donde nosotros nos encontramos, en Montecristi, con los sombreros de Baja Toquilla. La nota para ustedes. Los problemas de incumplimiento a las buenas prácticas de construcción se evidenciaron con el terremoto del pasado 16 de abril. Al menos, eso es lo que ahora entienden quienes adquirieron sus viviendas en la urbanización Fuentes del Río, en Puerto Viejo. Al haber la humedad, el movimiento y la energía que salió, nuestras casas se partió el suelo, se hundieron, se corrieron hacia adelante, se inclinaron y en este momento, al no haber una base firme, las casas que aparentemente están buenas, están rompiéndose por su propio peso porque no tienen equilibrio de fuerzas. De acuerdo a las inspecciones técnicas del Ministerio de Vivienda, Seguro Sucre y el municipio de la capital Manabita, las conclusiones determinan que 23 de las 58 casas sufren una inclinación de la infraestructura por asentamiento o deslizamiento del suelo. Hay personas, pues bueno, que aparentemente podrían o les han dicho que podrían recuperar su vivienda, ¿no? Hacer algún tipo de trabajo. Pero yo creo que es una situación de conciencia de uno. Si a uno le dijeron que el piso no vale y que la casa tarde o temprano va a ceder, pues es un riesgo para todos. Y lo que es más grave, advierte un informe del GAT municipal, la zona es inundable con alto nivel freático, por lo que una nueva construcción sería riesgosa. La constructora sabía la magnitud del problema que había aquí, el mal relleno que hizo.
Pero ahí no termina el problema, en realidad empieza, porque las indemnizaciones o liquidaciones no se compadecen con los desembolsos realizados, aseguran, al comprar de forma directa al constructor como Carmen, que lo hizo al contado. Yo lo adquirí por medio de mi jubilación, yo con mi esposo, haber trabajado tantos años para que este señor nos venga a explotar y a robar, como se dice vulgarmente. Hay quienes entregaron un porcentaje de entrada a la constructora y el resto de la deuda con el BIES, como el caso de César. A la constructora Conensa Construct del ingeniero Daniel Párraga y el señor Efrén Vélez, fueron ellos los dueños de la constructora, por 115.000, $20.000 de entrada y $95.000 fue el crédito que me otorgó el BIES. 3 años, 3 meses, letras de $865, es decir, alrededor de $33.000 que asegura haber pagado al BIES y su liquidación solo sería de $3.000. Que sumado a lo que recibió de Seguro Sucre, 67.358, está dando esos $70.000. Mi crédito fue por 95, sacamos la diferencia, son 25.500, eso es lo que yo quedo adeudando al BIES. Entonces, dichas liquidaciones a los préstamos hipotecarios se entregaría la 10ª parte de los valores cancelados hasta la fecha de sismo y se obligaría a pagar por el terreno que no sirve para volver a edificar conforme lo determinan los informes técnicos. La respuesta de ellos pues dicen que el terreno queda con uno, pero ya hemos, creo que todos hemos mencionado de que el daño aquí es el suelo. En Puerto Viejo, Manabí, con Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Bueno, seguimos nosotros desde Montecristi, uno de los lugares más bonitos que hemos podido apreciar justamente en el Hotel Monte del Cerro, ¿no? Y queremos agradecer a doña Yoconda Jape que nos ha permitido pues estar en estas instalaciones ahora mostrando los sombreros de paja toquilla propios, por supuesto, de Montecristi. Con don Pablo Franco quisiéramos que nos acompañe un minutito acá para que nos cuente. Nos decía usted que estos sombreros ya están trabajados al 50% y sí, que todavía hace mucho trabajo por parte de los artesanos, pero que sin lugar a dudas es un símbolo de Manabí, un símbolo de Montecristi. Sí, por ejemplo, aquí este sombrero, el artesano que elaboró este sombrero tiene el proceso más o menos del 50%, donde nosotros el 50% más lo elaboramos nosotros, que es mi esposa y yo, y ya va a dar el terminado del sombrero así. Así va a tener, con diferentes formas, estilos o cintas. Eso es lo que le hacemos nosotros aquí en Montecristi. Oiga, ¿y la gente dónde puede acudir? ¿Cómo puede, no sé, probarse los sombreros? Hay diferentes estilos. Invitamos aquí a la ciudadanía que es aquí Manabí y internacionalmente que vengan aquí a Montecristi a visitar su gastronomía, su dulce, un espectacular paisaje que lo brinda aquí Montecristi desde las faldas del cerro, y que vengan especialmente a conocer los sombreros originales de Montecristi, elaborados aquí en Montecristi, Manabí. Muy bien, muy bien. Queremos también invitarle a nuestra amiga que siempre nos está colaborando. Ahí quisiéramos pedirle a nuestro compañero productor, no sé si Carlos Aguilar o Cleber Guamaní, que nos rueden unas imágenes que corresponden al trabajo que ha venido desempeñando básicamente Sandrita. Sandrita que ha trabajado además con el canal, ¿no? Nos decía que a través de Ecuador TV se hizo la recolección de juguetes para los niños que han sido afectados por el terremoto. Buenos días. Sí, muy buenos días con todos, nuevamente molestando por aquí. Gracias en especial a todos los televidentes y a la gente del canal, que se hizo realidad el sueño de un juguete por Manabí, en el cual se entregó juguetes a los niños de las zonas afectadas, a la zona de todo lo que es Manta, Puerto Viejo, Montecristi y Jipijapa. Dios le pague. Muchísimas gracias, porque este sueño es gracias a ustedes, televidentes y amigos y gente del canal. Gracias por el apoyo y infinitamente nosotros aún necesitamos mucho. Y bueno, vamos a seguir molestando por aquí para que ustedes nos sigan ayudando. Dios le pague. Muy bien, muchísimas gracias, Sandrita. Más adelante entonces estarán los llamados para que la ciudadanía siga haciéndose presente con las personas que han sido afectadas por el terremoto a través de sus donaciones. Y por supuesto también podemos llegar hasta estos lugares y ser partícipes del turismo que nos ofrece Manabí, que nos ofrece Montecristi, por ejemplo, hoy en particular. Vamos a dar paso a nuestra compañera o nuestro compañero. Sí, a nuestros compañeros en estudio. Vanessa se encuentra ya en Quito para que continúe con la información, por supuesto, haciéndole la invitación para que pueda llegar, por ejemplo, a este hotel. Balcones del Cerro. Balcones del Cerro.
un lugar maravilloso. Doña Yoconda Jape está lista, dispuesta siempre para recibir a los turistas. Muy cerca de las playas, además, para disfrutar de todas estas bondades manavitas. Vanessa. Atención de calidad, y es un lugar preciosísimo, recomendado para todas las personas que van a Montecristi, en esa provincia que nos necesita, Manabí. Y estamos revisando más información de su interés. Es momento de contarle que desde este lunes 20 de junio se inició con el cobro de la primera cuota correspondiente a los 4 aportes que contempla la Ley de Solidaridad. Es importante conocer el calendario de pago para no incurrir en multas. Según el reglamento aprobado por el SRI, las aportaciones son el 3.33% sobre remuneraciones, el 0.9% de patrimonios individuales de más de $1 millón, 1.8% de bienes inmuebles y derechos representativos de capital y el 3% de utilidades. Estos aportes se dividen en 3 cuotas, la primera a cancelarse desde este lunes 20 de junio. Crea el formulario 120 para la Ley de Solidaridad. A través de este formulario podemos pagar el de las utilidades o el del patrimonio. Edward Acosta tiene una empresa de servicios informáticos. Al no tener relación de dependencia, le corresponde la primera cuota, que obedece al 3% de sus utilidades del año 2016. Tengo que pagar una suma de 600 y algo más de dólares. Entonces tengo que pagar día de hoy, que se vence la cuota, de 200 algo más o menos. Y en el caso de empresas privadas, van a determinar ingresos, costos y gastos, utilidad, menos del 15% de trabajadores, menos de exoneraciones y deducciones especiales. En cuanto al patrimonio, es necesario recalcar que es sobre el $1 millón individual, no en sociedad conyugal. Sobre un patrimonio aprox de $1.900.000 está pagando 17.500 de impuesto, que dividido para 3 cuotas le sale a pagar $5.800 de aprox. Al respecto del aporte de un día de salario, este aplica desde aquellos que ganan más de $1.000. Desde este 20 pagan quienes tengan número de cédula terminado en los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para los demás, el calendario es hasta el 28 de junio. Eso lo van a descontar en el rol de pagos los agentes de retención, que son los patronos. Si no se apega a las fechas, incurre en el pago de multas. El 3% de multa, aparte el interés, que es del 1.5 veces la tasa fijada por el Banco Central del Ecuador. El instructivo está en la página del SRI. Los formularios necesarios son el 120 para llenar la información y el 106 para pagar. César García, Ecuador TV. 7 de la mañana, 42 minutos, 1 hora menos en Galápagos. El pago de servicios básicos con dinero electrónico ya es posible. Así lo informaron las autoridades del Banco Central. De esta manera, los usuarios de esta modalidad de pago podrán ahorrar tiempo y dinero al realizar estas operaciones de manera mensual. Otro de los beneficios ya a disposición del dinero electrónico es poder realizar pagos de servicios básicos desde su celular. Servicios de electricidad y agua potable, además de un montón de servicios de entidades públicas como registro civil. El pago del teléfono, por ejemplo, ya está habilitado a nivel nacional. CNT, tanto el teléfono celular como el teléfono fijo, si usted ingresa al sistema, ya puede pagar. Y desde el pasado 17 de junio entró a operar este servicio en lo que se refiere a luz y agua en varias provincias. Por ejemplo, agua potable está al acceso de Guayas, Los Ríos, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Loja y Morona, Santiago. Y luz en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Bolívar y Sucumbíos. Si usted ya aperturó una cuenta de dinero electrónico y la cargó con saldo, solo debe digitar *153 numeral, opción 9 y escoge el servicio. Ingresa la información solicitada y cancela. Para varios usuarios que concurren a hacer los pagos de ventanilla, esta es una opción positiva en varios sentidos. Sería una manera de evitar el tiempo, de venir acá a hacer colas o muchas veces también peligro de la plata que se va llevando en la mano. Por ejemplo, bueno, yo trabajo, no soy empleado, pero igual me mandan y se quiere una media hora. Ay, no tengo que preocuparme de nada, solamente tener fondos en la cuenta. ¿No es cierto? Que aprender, mejor dicho, habrá que aprender bien y de ahí sí ya no debe haber problema. En pocos meses, estas operaciones con dinero electrónico ya estarán al acceso de las demás provincias del país. César García, Ecuador TV. 7:44. En el último enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa presentó las cifras de una encuesta aplicada en todo el país que evidencia la confianza de la población en el gobierno y su grado de optimismo. La encuesta corresponde a 8.400 casos en las 24 provincias del país y se efectuó los días 4 y 5 de junio. Según la muestra, la labor del presidente Correa registra un 63% de calificación positiva. Un gobierno que lleva casi 10 años, saquen el promedio de la región. Aquí hay gobiernos cerquita que tienen 20% de apoyo.
mientras que el 36% dice calificar de forma negativa, lo cual, a entender del mandatario, ha sido una constante durante estos casi 10 años de gobierno. Pero estos son los que van a decirle no a todo, no al dinero electrónico, no a la cocina de inducción, no a la venida del Papa Francisco, no a la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. Si yo la propongo, va a decir no. Durante esta década, el promedio de la imagen del presidente se ha mantenido en 67% como positiva. En un momento más duro del gobierno, estamos en 67%. 67% de imagen del presidente positiva. Es decir, por supuesto que, como dije en el informe de Nación, para ser querido por muchos, tengo que ser odiado por unos pocos. Alianza País mantiene la preferencia del electorado con el 33%, mientras que el movimiento Creo tiene apenas el 10%. 1 de cada 3 ecuatorianos se considera parte de Alianza País. También fue medido el nivel de optimismo de la gente. El 38.6% se encuentra optimista y el 14.2% tiene un optimismo moderado. 52% de la población se encuentra muy optimista u optimista. La provincia que mayores expectativas de salir adelante tiene es Manabí con el 57%. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En Quito, en el auditorio de CIESPAL, se realiza un encuentro académico en favor de la libertad de Julian Assange. Panelistas nacionales y extranjeros aseguran que el fundador de Wikileaks es un perseguido político. Julian Assange, 4 años de libertad negada, es el nombre del ciclo de conferencias que durante 5 días se realizará en el auditorio de CIESPAL. Este lunes el mundo académico inició un debate sobre el caso del fundador de Wikileaks. Expertos de Ecuador y de varios países creen que Assange es un perseguido político por haber dado a conocer la forma como se maneja la política internacional de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Tratando de desestabilizar gobiernos, cambiar políticas, hacer negocios. Yo creo que Assange es un defensor de la libertad de información que se ve en estos momentos perseguido justamente por poner en evidencia el incumplimiento del derecho internacional. A partir de 2010, el fundador de Wikileaks comenzó una filtración sistemática de documentos secretos estadounidenses que daban cuenta cómo Washington espiaba a políticos extranjeros, así como violaciones a los derechos humanos por parte de militares de dicha nación. Una vendetta a lo que hizo Julian Assange hace algún tiempo con los Wikileaks, en donde realmente puso el dedo en la llaga, ¿no? El tema de la transparencia, el tema de lo público, el tema de lo no secreto. Francisco Sierra, director de CIESPAL, asegura que Assange se convirtió en un peligro para los Estados Unidos. Poner en evidencia la falsedad de los principios en las relaciones internacionales. El periodista e investigador español Ignacio Ramonet sostiene que Assange ha creado una nueva forma de hacer periodismo y por eso se convirtió en una persona incómoda para sus detractores. Estados Unidos y aliados de Estados Unidos como el Reino Unido o Suecia han creado una acusación que no descansa en nada sólido para tratar de impedirle a Assange de expresarse. Para René Ramírez, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, el caso Assange hizo ver al mundo que Ecuador hace respetar su soberanía y los derechos humanos. La clara reivindicación de que ahora tenemos un Estado soberano, que actuamos bajo principios humanitarios y que no somos títere de ningún gobierno. Este domingo, al cumplirse 4 años de que Julian Assange permanece bajo la protección de Ecuador en nuestra embajada de Londres, el gobierno nacional reiteró su compromiso de mantener su estatus de asilado político. Alex Llanos, Ecuador TV. Noticias del mundo. En Washington, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recibirá a los 3 expresidentes, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, que serán escuchados por los embajadores de los 34 países que integran la OEA para establecer mecanismos de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los sectores de oposición que impulsan un referendo revocatorio de mandato. Desde el régimen se pide que se suspenda la invocación de la Carta Democrática Interamericana solicitada por el secretario general Luis Almagro, tema que será analizado el 23 de junio. En 2 días, el Reino Unido acudirá a las urnas para votar a favor o en contra de que su país continúe como miembro de la Unión Europea. El proceso denominado como el Brexit. A 48 horas del referendo, las campañas se intensifican. Las últimas encuestas revelan que existe una ligera ventaja en quienes
buscan su salida de este organismo internacional. Las elecciones comenzarán este jueves a las 7 de la mañana y finalizarán a las 10 de la noche. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, espera firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC el 20 de julio, mientras que en Bolivia se registran movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales. Tenemos más noticias del mundo para ustedes en resumen. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, espera que el 20 de julio, día de la independencia de este país, se logre firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Hemos podido cerrar las negociaciones en La Habana. Ojalá que la Corte Constitucional apruebe pronto el plebiscito. No es la primera vez que Santos fija una fecha con esta organización, con quien negocia la paz desde hace más de 3 años. La oposición en Venezuela hizo una evaluación del primer día del proceso de validación de firmas a través de las huellas dactilares para activar un referéndum de revocatoria de mandato. Fueron validadas 71.557 firmas, de un 36.7% del total. La oposición debe tener el aval de al menos 195.721 rúbricas o el 1% del padrón electoral. Sindicatos de trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana cumplen una jornada de huelga de 24 horas movilizada en las principales ciudades del país en demanda de la estabilidad laboral y en protesta por el cierre de la textilera nacional Enatex. Se trata del primer paro sindical que enfrenta el presidente Evo Morales desde que asumió en el 2014 su último mandato. Son las imágenes de la luna que se registraron en varios países. Por primera vez desde 1967, el solsticio de verano coincide con la luna llena denominada luna de fresa. El solsticio de verano cuenta con 17 horas de luz solar para luego dar paso a un cielo iluminado. Este fenómeno podrá ser nuevamente observado en el 2062. Fanny Lara, Ecuador TV. Siete de la mañana, 51 minutos, es momento de los deportes. Ahí ven a mi compañero Diego Valencia, listo para las actualizaciones. Adelante, compañero. Muchas gracias, Abraham, y vamos a empezar con información de Copa América Centenario, porque el día de hoy se juega la primera semifinal, Estados Unidos frente a la selección de Argentina. 20 horas la de Ecuador, es el horario en el que iniciará este partido. Algunas novedades en la siguiente nota. En la ciudad de Houston, Texas, este martes, desde las 20 horas del Ecuador, Estados Unidos y Argentina se medirán por el primer cupo a la final de la Copa América Centenario. Al choque, los norteamericanos llegan tras eliminar a Ecuador en la ciudad de Seattle y con 48 horas extras de descanso que su rival sudamericano. Sin embargo, no podrán contar con Alejandro Bedoya, Jermaine Jones ni Bobby Wood, 3 elementos claves que fueron amonestados con la tri y hoy están suspendidos para las semis. I mean, they have exceptional players, including obviously Messi. There's absolutely no doubt about it. But we were capable to do really well in the previous games against big South American teams. We were capable to fly to Europe and beat some teams that didn't expect us to beat them, you know, over the last couple of years. So over the years now, we learned a lot. Anything is possible. So yes, we have respect for this wonderful Argentinian side. We welcome their fans, but we're also ready for them. Mientras que el albiceleste, comandada por Lionel Messi, arribó a esta instancia después de dejar en el camino a Venezuela en un compromiso que resultó sencillo para los dirigidos por el Tata. Pero más allá de la abultada victoria en cuartos, Argentina deberá superar su escaso descanso y el cansancio por los viajes y cambio de horario ante una local que quiere hacer historia. Bajo el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres, el combinado del tío Sam enfrentará por tercera ocasión en Copa América a los gauchos, buscando la victoria del desequilibrio, ya que han sumado una por conjunto en este torneo. Bueno, siempre le dije, ¿no?, poder conseguir algo con la selección, y creo que vamos por buen camino. Van a venir partido duro como va a ser el de Estados Unidos, por lo que es Estados Unidos, por ser el local, porque es una selección muy fuerte físicamente, que si lo deja jugar también juega muy bien, así que va a ser difícil, pero creo que vamos por un camino. Con ese objetivo en mente, Jürgen Klinsmann dispondría de Brad Guzan en el arco, de Andre Yedlin, Geoff Cameron, John Brooks y Fabián Johnson en defensa, Michael Bradley, Kyle Beckerman y Graham Susi en medio campo, para dejar adelante a Darlington Nagbe, Clint Dempsey y Jesse Sartz. Por su parte, Argentina saltaría con Sergio Romero en el pórtico, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Marco Rojo en defensa, Augusto Fernández, Javier Mascherano y Ever Banega en medio campo, para dejar adelante a Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Eric Lamela.
en esta llave, me refiero a la de Estados Unidos frente a la de la selección de Argentina. Seguramente existen muchos que se decanten por un favorito, el equipo albiceleste, pero seguramente no será un trabajo tan fácil para poder escoger en la llave. En cambio, me refiero a algún favorito entre Colombia y la selección de Chile. Un partido, dicen muchos, para un pronóstico reservado. Las novedades de la previa lo sintetizamos en la siguiente nota preparada por nuestros compañeros acá en Quito. Llegan de una manera distinta a las semifinales de la Copa América Centenario. Colombia, que ha entrenado ya en el intenso calor de Chicago, jugará este miércoles 22 de junio con Chile. Los cafeteros eliminaron agónicamente a Perú por penales, mientras que los araucanos se dieron un banquete con México, a quienes le ganaron 7-0. La selección de Colombia, que viajará en las próximas horas hasta la ciudad del partido, clasificó segunda en el Grupo A de la Copa América Centenario. Se topó con un Perú complicado, a quien no pudo vencer en los 90 minutos reglamentarios. En la tanda de penales fueron más efectivos. En el último partido, el goleador chileno fue Eduardo Vargas, que se ha convertido en uno de los máximos exponentes de este torneo, y con la selección roja consiguió la cifra de 31 anotaciones. Estas dos selecciones disputarán un partido que definirá al finalista de la Copa América. Dos estilos de juego diferentes, pero un cuadro cafetero sólido en defensa y una selección chilena letal en el ataque. Seguramente brindarán un gran espectáculo. Este fin de semana se marcó al nuevo campeón del fútbol en Colombia. Se trata del Deportivo Independiente Medellín. Miren ese estadio. Precioso realmente para poder felicitar y reconocer al DIM, que se enfrentó al Junior de Barranquilla. Vamos a ver la primera jugada del partido, que termina en gol. Los goles fueron de Cristian Marrugo. Bastaron para que el poderoso venciera 2-0 a un aguerrido Junior y consiguiera su sexto título en el fútbol colombiano. La imagen de el viejo Leonel Álvarez, uno de los símbolos del fútbol en este país. Fíjense en esta jugada, todo nace de un contragolpe. El equipo de Juniors estaba metido sobre el campo de el DIM. Y en este contragolpe se marca el segundo tanto del partido, definitivo, porque fueron encuentros de ida y vuelta. En la ida se dio un 1-1, el marcador al final quedó 3-1 favorable para el equipo del Medellín, que se coronó campeona del fútbol en Colombia. El hacedor del triunfo, Cristian Marrugo. Hoy más que nunca estamos unidos. Con el IES estás protegido, con un respaldo económico por un periodo de 5 meses, gracias al seguro de desempleo. Presta atención a los requisitos para acceder a este beneficio. Estar cesante al menos 60 días y haber estado en relación de dependencia. Tener 24 aportaciones acumuladas, de las cuales los 6 últimos aportes deben ser continuos. Obviamente, no aplica si renunciaste o eres jubilado. Ingresa a www.ies.gov.es y genera tu solicitud en línea e infórmate más. Aplica desde el 1 de enero de 2016. Aprovecha este beneficio mientras encuentras una nueva oportunidad laboral. Con mi gobierno y el IES estoy protegido. La patria va. La temporada de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos naturales más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan hasta las cálidas costas ecuatorianas. Para observar este maravilloso espectáculo de sobrevivencia, visita la costa de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y sé parte de este impresionante ritual que nos ofrecen las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador entre junio y septiembre de cada año. No te lo pierdas. Viaja primero a Ecuador. Y un potencial refuerzo para esta parte de la Copa Libertadores de América en el equipo de Independiente del Valle podría ser Jonathan González. El ex Independiente, precisamente, que tuvo un paso por el fútbol mexicano, está de retorno en el país. Dice que quiere quedarse para poder reforzar al equipo de Pablo Repeto en lo que podría ser un golpe enorme en la Copa Libertadores de América. Independiente
Yo creo que también está Talleres en Argentina y un equipo de la MLS. ¿Qué pasó con el club mexicano, Jonathan? No, yo creo que de lo cual llegué el año pasado al Club León, el primer partido me lesioné y así pasé toda la temporada, ¿no? Lastimosamente no fue lo mejor para mí, pero bueno, yo creo que hay que pensar en lo que se viene y echar para adelante, ¿no? Para mí sería lo mejor quedarme aquí, ¿no? Para coger ritmo, para subir mi nivel, que es lo más importante. Para eso creo que también vine, ¿no? Para tratar de jugar la Copa Libertadores y bueno, espero que sea lo mejor para mí. No queda tiempo para más. Nos despedimos, pero prometemos volver a las 13 horas con 15 minutos con más información deportiva. Un abrazo para todos. Buenos días. Buen día, Diego, que tengas una excelente jornada. Así despedimos también este servicio informativo, Vanessa, con la invitación a que a las 3 horas 45 minutos estén pendientes con más actualizaciones. Con más información de su interés en el ámbito nacional e internacional. Un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Excelente jornada para todos. Buen día.